bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Hoy es un tema bastante interesante. Vamos a hablar de nutrición y temas relativos y lo haremos con nuestra especialista, Sveidi Serrano. Y particularmente hoy nos vamos a enfocar en algo muy importante, la diabetes. Sveidi, bienvenida a Los Especialistas. Hola Andrés, hola a todos, así es, aquí estamos como siempre bien contenta de platicar un poquito sobre ustedes en temas de salud, de nutrición y el día de hoy, como bien lo mencionabas Andrés, vamos a hablar de este tema que sin duda alguna lo hemos visto en un crecimiento y me refiero a la diabetes y sobre todo porque también hemos ahorita tenido la información a través de Secretaría de Salud que es una de las enfermedades asociadas con los contagios de COVID. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto para conocer sobre este padecimiento y ver realmente qué cambios tenemos que hacer para prevenir o si en dado caso vives con diabetes, cómo puedes controlarla para evitar que haya complicaciones en tu salud más adelante. Creo que una enfermedad como la diabetes está bastante extendida en nuestro país, pero algo que es muy importante y que está dentro de eso de los mitos y las realidades. Para nosotros, como ciudadanos, dinos la verdad, ¿tiene cura la diabetes? La realidad es que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Hasta ahorita no se ha demostrado ninguna cura. De repente, ahorita que comentas eso, Andrés, vemos mucho, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, cuestiones de, ay, toma esto o haz este medicamento o este tratamiento y se te va a curar la diabetes. La realidad es que no, pero sí se puede controlar y controlándola es como si no tuvieras diabetes. Y para ello me gustaría entrar de lleno ya en el tema como tal y voy a compartirles ahorita una presentación, Andrés, para platicar un poquito más sobre este padecimiento. Perfecto. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema de qué es diabetes, pero antes vamos a hacer un análisis principalmente de las comorbilidades que hay ahorita en nuestro país referente al COVID y vean, está en segundo lugar justamente este padecimiento de salud. Por eso me pareció muy importante platicarles un poco sobre ella. Está súper evidenciado ya en estudios científicos, la última actualización es del 4 de abril de este año, donde expone justamente que las personas con mayor situación, digamos, de padecer el COVID o que son muy vulnerables son mayores de 60 años con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial y diabetes. Entonces, todos estamos realmente expuestos, pero este grupo de personas sin duda alguna tiene una mayor vulnerabilidad, por eso tenemos que cuidar y sobre todo saber qué es la diabetes en sí. La diabetes es una enfermedad silenciosa caracterizada por altos niveles de azúcar en sangre debido a una insuficiencia del organismo, es decir, puede haber producción de insulina, pero ya no es el uso adecuado de esta hormona. La insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay esto, los niveles de azúcar en sangre se empiezan a elevar. ¿Y por qué silenciosa? Porque en ocasiones uno puede andar con los niveles de azúcar en sangre altos y ni en cuenta. Por eso es bien importante conocer qué niveles debemos de tener y cuáles son los síntomas. Sveidi, una pregunta. Muchas veces conocemos el nivel de presión de las llantas, pero no conocemos el nivel de azúcar que debemos manejar las personas, particularmente para decir, oye, soy una persona sana, ¿en qué rangos debo tener el azúcar o la glucosa y cómo debe de decirse? Esa es una excelente pregunta, Andrés. Mira, de hecho aquí lo tengo. Cuando nosotros somos unas personas sanas que no tenemos diabetes, nuestra glucosa en ayuno debe de estar de 70 a 100 miligramos sobre decilitros. Esto es de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. Cuando nosotros ingerimos un alimento y pasan 2 horas, debemos de estar por debajo de 140. Hay un estudio que normalmente como nutrióloga, educadora en diabetes y también médicos internistas o médicos endocrinólogos solicitamos mucho a los pacientes en consulta es el estudio de hemoglobina glicosilada. Este estudio prácticamente te mide tu glucosa en los últimos 3 meses y te hace un promedio
para saber en cuánto lo estás manejando. Para descartar el riesgo a tener diabetes hay que estar entre 4 a 5.6%, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora, aquí cabe recalcar que cuando ya la persona tiene diabetes, está diagnosticada, hay que tener unos niveles de glucosa en sangre de 80 a 130 miligramos sobre decilitros. Y después de consumir un alimento, especialmente 2 horas después, hay que estar debajo de 180. Con estas cifras vamos a mantener esta glucosa controlada, y también vamos a evitar complicaciones en un futuro, Andrés. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como bien lo decías, oye, podemos conocer otros valores, pero nunca sabemos realmente cuánto es lo normal de azúcar en sangre, ¿no? Eso es bien importante. Y como puedes ver, Andrés, aquí hay una diferencia entre una persona sana y una persona que ya vive con diabetes. Sí. Ahora, dime una cosa. ¿La diabetes es una enfermedad hereditaria, congénita, si se pudiera decir, o también puede ser adquirida? Realmente la enfermedad sí tiene que ver con cuestión genética, es decir, si yo ya tengo en mi información genética antecedentes de ya sea de mamá, papá, abuelos, hay un mayor riesgo, entonces prácticamente es de las dos. Nosotros también la podemos adquirir, ¿por qué? Porque uno de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante es justamente malos hábitos de alimentación y sedentarismo. Hoy en día ya está demostrado que una persona que tiene cero que ver en antecedentes familiares con diabetes puede desarrollarla a lo largo de los años precisamente por estos factores de riesgo, que es bien importante. Y aquí cabe recalcar también que hay diferentes tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que es cuando el cuerpo ya no produce nada de insulina. Normalmente se le conoce mucho como diabetes juvenil. Ahí, por ejemplo, las personas tienen un tratamiento específicamente de pura insulina. Ellos se tienen que inyectar insulina de por vida. El tipo de diabetes gestacional es únicamente en esta etapa del embarazo, pero la mami al tener al bebé, una vez que ella tuvo diabetes gestacional y no se cuida, puede tener también un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Que en esta ocasión es en la que nos estamos enfocando. Como les decía anteriormente, aquí todavía en nuestro cuerpo hay producción de insulina, pero el uso ya no es de manera eficiente, por lo tanto se empiezan a elevar los niveles de azúcar en sangre. Y estos son los factores de riesgo, como comentabas, Andrés. La genética tiene mucho que ver, pero también tiene que ver el sedentarismo, si yo tengo presión alta, si yo tengo, por ejemplo, malos hábitos de alimentación, si como mucha comida procesada, mucha comida chatarra, si yo también no tengo como horarios establecidos de comida, eso también puede influir. Si yo tengo una circunferencia abdominal, en el caso de ser mujer, mayor a 80 centímetros y en el caso de ser hombre, mayor a 90 centímetros, o un alto nivel de grasa visceral, que la grasa visceral justamente es aquella que rodea nuestros órganos, y la debemos de tener en un promedio más o menos en nivel, en un 12, por así decirlo, como máximo para evitar tener problemas como diabetes, presión alta, entre otras. Entonces, es bien importante siempre cuidar nuestra grasa visceral. A menor grasa visceral va a haber menor riesgo de padecer diabetes. ¿Eso cómo lo voy a saber? Pues cuidando obviamente la grasa que se acumula en la zona del abdomen y de las caderas, que es bien importante. Esto es clave precisamente para evitar este padecimiento, Andrés. Oye, entonces ahí estamos también hablando de alguno de los síntomas, que precisamente es algo que a mí me llamaba la atención por preguntarte. Tú decías al principio que se trata de una enfermedad silenciosa. Si no vamos a un laboratorio y nos hacemos una prueba, ¿cuáles serían los síntomas a los cuales nosotros deberíamos de estar atentos para empezar a detectar una posible diabetes? Además de, por ejemplo, esto de las medidas que ya mencionaste. Así es, excelente pregunta. Tenemos que tomar en cuenta mucho, observarnos, por decir, ahorita estamos en una temporada ya que se siente calor, al menos aquí en Monterrey. Entonces, normalmente la sed te puede incrementar un poco más.
pero es bien diferente que tú tengas la sensación como de boca seca, como si hubieras consumido mucha sal, más o menos esa sensación, y quieres seguir tomando agua. La diabetes normalmente uno de los primeros síntomas es de verdad una sed, pero en exceso. Que tú estés tomando agua y no sientas que estás haciendo esa sed, ahí es un poquito amarillo. El que, por ejemplo, te sientas cansado, te sientas como con sueño, fatigado, eso también es un punto que hay que ponerle atención. La falta de energía también se asocia muchísimo cuando hay una pérdida de peso y realmente no estás cuidando lo que estás comiendo. Es muy normal que cuando entramos en un plan de alimentación vamos a reducir medidas, vamos a reducir peso. Pero con la diabetes, ¿qué pasa? Que tú puedes seguir comiendo igual y vas a empezar a bajar de peso. Entonces, si a ti te está pasando eso, ahí también es un foco rojo para ponerle mucha atención. Y también, por ejemplo, empiezas a querer ir al baño muy seguido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces escuchamos mucho, oye, pues es que si tomo mucha agua, entonces es normal que yo vaya a querer ir al baño muchas veces, ¿no? Entonces, hay que tratar de nosotros observarnos. Yo, por ejemplo, cuántas veces voy a orinar y de repente eso se empieza a duplicar o a triplicar, ya tenemos ahí un foco de atención impresionante. Como bien lo decías, normalmente esto ya se diagnostica con un análisis de sangre, una química sanguínea completa. Con esto se ve el nivel de glucosa en sangre y ya se puede diagnosticar si hay una etapa de diabetes o, por ejemplo, una resistencia a la insulina, que es como un brinco para la diabetes. O sea que también sería interesante analizar la periodicidad que deberíamos de tener para hacernos un examen, porque me imagino entonces que la realidad de 2020 puede ser distinta a la que tendremos en 2021. Totalmente. Lo recomendable es que nosotros nos hagamos por lo menos una vez al año un check-up, o sea, de estudios de sangre, de orina incluso, para ver que todo esté bien por dentro, por así decirlo. Pero cuando ya tenemos una cifra, mencionábamos hace rato que la cifra de glucosa debe estar en una persona sana de 70 a 100. Si yo por alguna razón me hice un estudio de sangre y salí en 101, 102, de repente se piensa mucho, bueno, es un puntito, son 2 puntitos, ¿no? Entonces, no, aquí ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente empezar a cambiar hábitos de nuestro estilo de vida, porque ya vimos que se asocia directamente con nuestros hábitos de alimentación y el sedentarismo también, para evitar desarrollarla. Y si ya, por ejemplo, en este caso tuviste ese resultado, la recomendación es que vayas a los 3 meses o a los 6 meses para hacerte un estudio. Y ahí estarte revisando. Esto debe ser siempre en conjunto con el médico para ver realmente a ti cada cuándo se te recomienda hacerte este estudio. Pero al menos todos, por cuestión de cambio de chip, de cultura, por así decirlo, debemos de ir por lo menos una vez al año a hacernos estos estudios. Que yo te apuesto, Andrés, que realmente hay muchos que todavía esa parte de decir, bueno, me voy a ir a hacer estudios para ver cómo estoy, está un poquito bajita. Normalmente, como lo hemos mencionado, casi siempre es, me siento mal o ya me envió el doctor a hacerme estudios, ¿no, Andrés? Claro, oye, y ahorita mencionabas otra palabra que también es sumamente interesante, la alimentación, nuestros hábitos alimenticios. Ya ves que nosotros en la cocina mexicana tenemos una enorme variedad de productos y no somos tampoco tan disciplinados, somos comeloncitos y más en esta época en que estamos guardaditos en casa y que también pues están haciendo muchas solicitudes a este tipo de empresas que te envían directamente los alimentos a la casa. ¿Cómo está esa correlación de nuestros hábitos alimenticios con la diabetes? Sobre todo que somos afectos muchas veces a la comida grasosa y por tanto, ¿cuáles serían los alimentos que son de mayor cuidado, de mayor riesgo o a los cuales deberíamos de tener una mayor alerta? Así es, lo acabas de mencionar, o sea, realmente ahorita el estar en casa, como lo mencionamos en diferentes programas, pues obviamente hay mayor tentación, hay mayor ansiedad, hay mayor antojo de otros alimentos, pero aquí es donde tenemos que ver realmente
los hábitos que tenemos hoy en día y cómo podemos irlos cambiando. Y justamente aquí, nada más antes de iniciar en eso, me gustaría terminar con el tema de los niveles de azúcar en sangre, mencionando que la hemoglobina glicosilada en un paciente que vive con diabetes se debe de mantener entre un 7 a 7.5%, para colocarnos justamente como nos indica esta lámina que dice en riesgo moderado y evitar complicaciones. Complicaciones como daño a la vista, daño a los riñones, daño al corazón, daño al sistema nervioso, entre otras. Entonces, es bien importante aclarar esto y también mencionar que hablando de estadísticas en México, bueno, ya hay 10 millones de personas que están diagnosticadas. 90% de los casos justamente son por diabetes tipo 2, que está ocasionada y evidenciada por malos hábitos de alimentación y sedentarismo. Oye, ahorita mencionaste una palabra muy importante, ¿no? En relación a los riesgos que nosotros estamos corriendo. Si nos pudieras mencionar 2 o 3, señalaste la vista, o sea, ¿qué perjuicios podemos nosotros tener físicamente si no estamos atendiendo y cuidando estos niveles de glucosa o de azúcar? Bueno, ahí principalmente es una complicación de una persona ya diagnosticada con diabetes tipo 2, que es una retinopatía. Entonces empieza a ver vista borrosa, empieza a ver también pues vista como cansada, nublosa, y es importante por eso estar trabajando con un equipo multidisciplinario, ir con el oftalmólogo también para descartar y revisar que nuestros ojos estén bien. La parte del corazón, saber, por ejemplo, por medio de un electrocardiograma que todo esté en orden. También la parte de los riñones, por ejemplo, cuando hay una falla en los riñones, empieza a haber disminución de la orina, empieza a haber un color diferente y empieza a haber también un olor distinto. Entonces también tenemos que poner atención a esto. Hay principalmente molestias en la zona de la espalda baja, sobre todo al palpar también. Entonces es importante ir revisando todos estos síntomas para descartar cualquier complicación. Si yo soy una persona sana y tengo niveles de azúcar en sangre alto, probablemente mi cuerpo lo va a detectar, ¿sí? Y a lo mejor pueda haber como un poquito de dolor de cabeza, incluso cada organismo es diferente, pero básicamente es tratar de nosotros tener una alimentación saludable, que más adelante lo vamos a ver, para descartar. ¿Por qué razón? Cuando nosotros abusamos del consumo de azúcar o todo aquel alimento que nuestro cuerpo se convierte en azúcar, por así decirlo, empieza a ver justamente este detalle. Vamos a imaginarnos que la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas, ¿sí? Tiene una llavecita, ¿sí? Entonces la insulina va a ser esa llave y el azúcar, todo lo que tenemos en nuestro organismo. Entonces la insulina tiene que viajar por todo nuestro cuerpo y sacar cada molécula de azúcar para convertirla en energía. Entonces, si tú, por ejemplo, produces insulina, pero el abuso de azúcar es mucho y tienes muchas bolitas de azúcar acumuladas en el cuerpo, esta llavecita de la insulina va a ser insuficiente. Por eso es importante mantener un equilibrio entre una alimentación saludable y ejercicio, para evitar encontrarnos en estas estadísticas que, por ejemplo, 6 de cada 10 personas están con diabetes, nunca se habían diagnosticado, o sea, ellas ya viven con diabetes y no lo sabían, que también es bien importante esto. Por eso, como lo comentamos, hay que tratar de hacernos ese estudio por lo menos una vez al año o cada 6 meses y tener como ya ese periodo y hacerlo un hábito. Como vemos aquí también en estadísticas, cada 2 horas mueren 5 personas que viven con diabetes. Entonces, esto realmente es muy alarmante. Y entrando en tema en la alimentación, como comentabas, Andrés, ahorita que estamos en casa, tenemos esa facilidad de adquirir los alimentos por medio de alguna aplicación o todo que llegue directamente a tu casa y ya saben, hacer todo el procedimiento de desinfectación y demás. Pero, ¿qué pasa ahorita? Que de hecho diferentes colegios de nutrición se han unido a nivel nacional y se están creando encuestas constantemente cada semana, tanto de actividad física como de hábitos de alimentación, y se reporta justamente esto, ¿no?
comida rápida, comida muy procesada, refrescos. Entonces, a pesar de que ahorita tenemos una vida más sedentaria, estamos consumiendo alimentos que nos dan una ingesta calórica muy elevada y realmente no nos están nutriendo. Y esto, más allá de ayudarnos, nos va perjudicando. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver justamente aquí, ¿no? Oye, pues a lo mejor en la tarde se te antoja algo, quieres estar botaneando, ¿qué vas a pedir? Pues frituras, alimentos que tienen mucha grasa saturada y realmente la grasa que nosotros tenemos que consumir es grasa saludable. Ahorita vamos a ver algunas fuentes, pero estos alimentos tienen mucha grasa saturada que se va directo a acumular a nuestra grasa visceral. Por eso es bien importante evitar este consumo. También tiene mucha cantidad de azúcar y tiene otros ingredientes químicos que más allá de ayudar, pues te van a hacer daño. El famoso desayuno, ¿no? Oye, una pieza de pan. No es que sea lo peor del mundo, pero si lo hacemos de forma rutinaria nos va a hacer daño. Entonces, hay que tratar de ir cambiando todos estos hábitos porque en ocasiones no sabemos cuánto azúcar estamos consumiendo en cierto producto. Y para mostrarles un poquito aquí, por ejemplo, bueno, en este refresco, que es de latita, la cantidad es de 355 mililitros, una cucharada es equivalente a 5 gramos. Y aquí contiene, por ejemplo, 12 cucharadas. Entonces nos estamos consumiendo una bomba de azúcar en este momento impresionante. A eso, súmale que a lo mejor tú te tomes 3 o 4 latitas al día, pues tienes que hacer la multiplicación y vas a ver qué cantidad de azúcar estás consumiendo. Cuando en realidad la cantidad de azúcar recomendada diaria para la población mexicana es entre 15 a 18 cucharadas en todo el día y a veces en una sentada te comes esa cantidad. Entonces, desde aquí es importante ser conscientes y elegir de forma más saludable el producto o simplemente la clave, como yo siempre les digo, es la cantidad y la frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, ahorita que los niños están en casa, oye, pues a lo mejor un jugo, ¿no? Bueno, hay que tratar de elegir jugos como tip que en la parte de la información del producto tenga por lo menos 5 gramos de fibra y de carbohidratos totales. Si es una persona que vive con diabetes, que tenga más o menos entre unos 18 a 20 gramos de carbohidratos totales. De azúcar de preferencia menos de 4 gramos. Eso es bien importante. Y estas mismas recomendaciones en lo particular, a mí me gusta extenderlas para las personas que aún no tienen diabetes porque es una forma en la que en realidad todos deberíamos de comer. No hay una alimentación especial para la persona que vive con diabetes. Simplemente es clave en los excesos, controlarlos. Entonces, por ejemplo, este jugo vemos que tiene 17 cucharadas. El yogur, hay que tratar de elegir un yogur siempre que sea bajo en azúcar o sin azúcar. Bajo en azúcar va a ser 4 gramos por porción. Yo tengo que ver cuánto tiene ese producto y si tiene, por ejemplo, 300 mililitros, pero la porción me dice 125 mililitros, bueno, yo ya sé cuántos gramos me da de azúcar por esa porción. Si yo me voy a comer todo el frasquito, yo tengo que multiplicar. Eso es bien importante para saber. Y otro de los hábitos, como dice la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 personas son sedentarios. Entonces, ahorita con mayor razón, a lo mejor esta es la imagen de muchas familias o de muchas personas. Tenemos que tratar de estar activos, de adaptarnos a esta situación y hacer como una nueva rutina, por así decirlo. Y vean, esta gráfica, ¿no? Nos describe tal cual, o sea, cómo se ha ido evolucionando. Pues prácticamente si seguimos así con estos hábitos, pues vamos a estar como ahí o en realidad ya la población mexicana, pues sabemos que la obesidad está en uno de los primeros lugares en México, entonces es importante ir cambiando estos hábitos. En ocasiones también hay mucho el pensamiento que si yo tengo 3 o 4 kilos, no pasa nada, total, luego los bajo. El problema es que si tú no accionas y no bajas esos kilos, ya no van a ser 4, van a ser 8, van a ser 12. Y así se te van a ir multiplicando. Entonces, si tú notas que ya tienes 3 kilos de tu peso saludable, pues empieza a hacer cambios para ir disminuyendo y evitar que se te acumule mucha grasa en la zona abdominal.
Y algo bien importante, la diabetes se puede prevenir. Está justamente en la labor de cada uno de nosotros día con día. Es simplemente tratar de cambiar todo nuestro estilo de vida, pero hacerlo de una forma permanente, no momentánea. Porque si yo le echo ganas un mes y medio, y después vuelvo a seguir con los hábitos que tenía anteriormente, pues otra vez se va a desencadenar todas las complicaciones de salud. Y aquí es justamente donde yo los invito a que tomemos acción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma equilibrada. Hace rato Andrés me preguntaba la alimentación. Bueno, ¿qué alimentos podemos comer? En realidad es hacer un equilibrio. Una alimentación saludable es aquella que, como lo hemos platicado en anteriores programas, incluye los grupos de alimentos, ¿sí? Que hemos visto el plato correcto. Por ejemplo, aquí tenemos el plato correcto nuevamente para recordar. Siempre debe de visualizarse así en cada tiempo de comida. Ahora, aquí me gustaría comentarles que cuando nosotros escuchamos diabetes, normalmente asociamos todo con azúcar, con dulce y nada más. Y en realidad, el azúcar es energía para nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos del grupo de hidratos de carbono, que son macronutrientes en nuestro organismo, se van a convertir 100% en azúcar al momento de yo ingerirlos. Las proteínas en un 60% en azúcar y las grasas en un 10%. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todo lo que yo coma en mi día a día se va a metabolizar cierto porcentaje de ese alimento en azúcar. ¿Por qué? Porque es nuestra gasolina. Es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Entonces, no nada más es los dulces. Por eso tenemos que ver nuestro plato siempre de esta manera. Qué bárbaro, pues oye, pues es toda una lección la que nos das hoy, Esbeydi Serrano, y que pues abarca todos los aspectos de nuestra vida, como son pues, la actividad y particularmente la alimentación. Pues muy interesante este tema de la diabetes. Muchas gracias. Sí, Andrés, la verdad es que es muy importante y sobre todo también controlar nuestras cantidades es clave. Yo los invito a eso, a ir cambiando nuestros hábitos de estilo de vida, que sí se puede. Y rápidamente, bueno, aquí mostrarles, por ejemplo, en vez de pedirte comida rápida, pues puedes hacerte unas opciones de tostadas en casa, las puedes hacer de pollo, de picadillo, con ingredientes que consigues realmente muy fáciles y vean, o sea, bien rico, que puedes compartir con toda la familia. Por ejemplo, esta opción de desayuno es con puras claras de huevo y pico de gallo, aguacate. Acá hay un cereal saludable para evitar los cereales comerciales que tienen mucha cantidad de azúcar y de esta manera lo hacemos más saludable. Y bueno, tratar de hacer nuestras colaciones correctamente. Si yo como una fruta, tratar de que sea cruda con cáscara y una grasa con proteína como nuez, almendra, cacahuate. Siempre ponerla, estar activos, aún estando en casa lo podemos hacer. Y sobre todo es bien importante, Andrés, que nosotros tratemos de tener un equilibrio, no satanizar ningún alimento en general, tratar de llevar un estilo de vida equilibrado y tratar de que sea de forma permanente. Aunque tú vayas haciendo cambios poco a poco, por muy chiquititos que sean, van a hacer la gran diferencia para que tengas un resultado. Así que yo te invito de verdad para que empieces a tomar acción y sobre todo, siempre nos quejábamos del tiempo. Ahorita hay mucho tiempo para planificar nuestras comidas y cuidar de nuestra salud y hacerle caso, Andrés. Pues ni modo, vamos a tenernos que portar bien ahora con todas estas recomendaciones que nos haces. Oye, por último, y antes de despedirnos, te quería preguntar, en tus redes sociales podríamos conseguir esta presentación o esta información, y creo que por ahí también tienes algunas recetas que has diseñado. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí, Andrés. Si les interesa la presentación, con todo gusto me pueden mandar un mensajito, ya sea por Facebook, que me encuentran como nutrióloga Esbeydi Serrano, en Instagram como nutrióloga.esbe, o mi correo, que es lnu.esbe@gmail.com, que como quiera aquí se las van a estar poniendo. Y ahí me pueden decir, oye, me puedes mandar la presentación, compartir, y yo con todo gusto. También en mis redes sociales les voy compartiendo diario algunas ideas de desayuno, de comida,
de postres saludables que ahorita realmente se antoja muchísimo y bueno, te los puedes comer sin culpa y también sin que te suban mucho tus niveles de azúcar en sangre. Así que ahí les voy compartiendo también incluso qué ejercicios hago yo en casa que les puede ayudar y les puede servir para hacerlos también ahí con toda la familia, Andrés. Excelente, pues me encantó ese término de comer sin culpa. Esbeydi Serrano, muchísimas gracias por participar y ser uno de los pilares de esta serie, Los Especialistas. Te invitamos a que sigamos trabajando en esto, en plan de ofrecer a nuestra comunidad, pues, maneras accesibles de llevar una vida saludable. Así es, Andrés, muchas gracias, al contrario. Y bueno, de verdad que siempre es con mucho gusto. Les deseo que lleven un estilo de vida saludable de forma permanente y que tomen acción. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente de mi parte, para ti y para todos ustedes que nos están siguiendo a través de este canal en YouTube, gracias por acompañarnos. Acuérdense de darle, por favor, like al programa y también suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y desde luego, en la parte baja de esta pantalla que ustedes están viendo en este momento, abajo de mi nombre hay la opción de comentarios en donde ustedes puedan hacer sus comentarios y Esbeydi Serrano pues estará por ahí al pendiente para dar respuesta a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan en torno a este tema de la diabetes. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente emisión de Los Especialistas. Hasta entonces.